Bueno, el texto de Antonio Diegues se llama El origen evolutivo de la racionalidad y está en una antología del año 2011 que coordinaron justamente el doctor Ambrosio Velasco, del que estábamos hablando, y la doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz, a la que ya conocieron en el texto de la dimensión afectiva de la racionalidad. Bueno, pues ellos dos coordinaron esta antología y entonces la publicación de Diegues es del 2011. Entonces vamos a ver, como siempre, primero que nada, pues quién es nuestro autor. Muy bien. ¿Quién es Antonio Diegues? Pues es un hombre español que estudió la licenciatura en filosofía en Málaga en 1984. Después obtuvo el doctorado en filosofía en 1987 y ya que era doctor en filosofía, estudió la licenciatura en biología, que pasa muy a menudo en esta área de filosofía de la ciencia, que tenemos personas con dos licenciaturas o con una licenciatura en filosofía, luego especialidad en ciencias o viceversa, ¿no? Más común licenciatura en ciencias con especialidad en filosofía. Pero este hombre es de los que estudió dos licenciaturas, entonces se hizo biólogo después de ser filósofo y desde entonces es filósofo de la biología y profesor en la Universidad de Málaga. Yo sé que esto no es muy filosófico, pero sí lo quise poner en la diapositiva porque es la carrera que yo estoy siguiendo y quizás alguno de ustedes quiera seguir, que es pues pasar por todos los puestos de profesor. Entonces fue ayudante, que es cuando la asignatura tiene a otro investigador como titular y tú solo calificas tareas. Después eres colaborador, después eres interino, que yo en este momento soy interino. Después Diegues fue titular, que ya es cuando la asignatura está a tu cargo y nadie más, o sea, tú siempre vas a dar esa asignatura. También puede haber 3 o 4 profesores que sean titulares, que es lo que pasa en la facultad, por ejemplo, pues tenemos varios titulares de filosofía de la ciencia, pero el caso es que tú ya siempre la vas a dar y no te la pueden quitar cuando ya eres titular. Y finalmente en España se hacen catedráticos, que sería el equivalente en México a ser emérito. Entonces, bueno, pues hizo toda esa carrera de profesor y las asignaturas que da son filosofía de la ciencia, ciencia, tecnología y sociedad, que fue nuestro primer tema del curso, epistemología, filosofía de la biología, etc. Me pareció interesante ver algunos de los títulos de las conferencias que ha dado y de sus libros. Entonces, bueno, tiene una conferencia que tituló ¿Pueden pensar los animales? Luego también tiene una comparación entre Ortega y Gasset y Heidegger respecto a las guías de acción y la filosofía de la tecnología. Y el libro más reciente de Antonio Diegues se titula Transhumanismo, búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Es un libro del 2017. Y aquí pues tengo un enlace a uno de sus videos, luego les puedo compartir esta presentación por correo, o ustedes mismos pueden buscar en YouTube Antonio Diegues y encontrarán varias entrevistas que le han hecho sobre este tema del transhumanismo. Y pues esa es la foto para que conozcan a nuestro autor. Ese es con su libro Antonio Diegues, con su libro más reciente. Bueno, entonces ahora sí voy a pasar al contenido del texto que ustedes leyeron para hoy. Antes de empezar, me gustaría preguntarles si se entendió que había que leerlo para hoy, porque todavía ayer algunos me escribieron correos de que si había reporte, no había reporte. ¿Están perdidos o estamos todos en la misma página? Cuéntenme. Sí, sí, lo pudimos leer, doctor. Yo le envié ¿Sí? mi reporte de lectura. Sí, creo que había algunos que lo habían leído para antes de vacaciones, ¿verdad? Cuéntenme. Sí, profesora, respecto a las lecturas, tengo una duda. A mí no me ha llegado el correo de... ¿De retroalimentación? Ajá. Sí, es que justo les comentaba que hice como mis carpetas con los reportes de todos los alumnos de mis 3 grupos
Y pues hice mal el cálculo de pensar que en un día les iba a poder dar retroalimentación a todos los del grupo de séptimo, que son ustedes. Entonces creo que apenas les escribí a 3 o a 4. También me llevó algo de tiempo como organizar los reportes, pero esa parte ya la completé. Y ahora pues tengo que ir de uno en uno y, o sea, el semestre termina hasta el 12 de septiembre y yo ya entendí que tengo como bastante tiempo durante agosto para escribirles a cada uno de ustedes, pero es normal que varios todavía no hayan recibido mi correo. Porque Ok, perfecto. sí, creo que llevo como 11 retroalimentaciones, pero en total son como 50. Entonces, pues esperen por favor pacientemente a recibir el correo donde comento tarea por tarea cuáles son los errores y los aciertos. Ok, perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues tengo más o menos entendido que casi todos leyeron el texto de Antonio Diegues, ya fuera antes de vacaciones o para el día de hoy. Y bueno, pues me voy a comentar un poquito su contenido y en la última diapositiva tengo algunas preguntas que se plantean en este artículo y creo que pues podríamos dejar unos minutos para discutir estas preguntas o dudas y comentarios que ustedes tengan. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que decir respecto al contenido de este artículo es que Diegues propone un enfoque naturalista. Como creo que ya habíamos mencionado en alguna clase, que alguien haga epistemología naturalizada o filosofía naturalizada de la ciencia significa que va a utilizar conocimientos de la ciencia para hacer sus reflexiones filosóficas. Entonces él nos está avisando que él está en un enfoque naturalista en donde va a utilizar teorías de la biología, en particular la de la evolución, conocimientos de primatología o de etiología cognitiva, que son aquellos que estudian el comportamiento, por ejemplo, de los simios, ¿no? Ya sabemos que, habiendo leído el artículo, que pues le interesan mucho las capacidades cognitivas que pueden tener algunos primates muy cercanos al ser humano. Y bueno, una primera definición de la racionalidad que Diegues propone es que la racionalidad es una característica que hemos heredado de otras especies ancestrales y reflexiona o critica otras definiciones, reflexiona acerca de ellas o las critica de otras definiciones de racionalidad. Por ejemplo, nos dice que cuando se define como la capacidad de justificar mediante una narración, se está siendo demasiado exigente o demasiado estricto, porque esta definición de racionalidad no nos permitiría decir que otros animales no humanos son racionales. Y luego también nos comparte una definición bastante laxa y amplia, ¿no? que es esta de que la diferencia entre una amiba y Einstein es solamente una diferencia de grado. Entonces, bueno, para ahondar un poquito en esta segunda definición, les voy a contar qué era lo que estaba diciendo Popper cuando dijo esa barrabasada tan grande, ¿no? que acerca a una amiba con Einstein, pero tiene sentido lo que dice Popper. Les voy a leer la cita. Sobre Einstein y las amebas, cita de Karl Popper. De una ameba a Einstein no hay más que un paso. Los actos de la ameba no son racionales, si bien podemos suponer que los de Einstein sí lo son. Después de todo, tiene que haber una diferencia. Admito que hay una diferencia, dice Popper, aunque los métodos casi aleatorios y los movimientos nebulosos de ensayo y error no sean del todo distintos, hay una gran diferencia en las actitudes frente a los errores. Einstein tenía una actitud crítica consciente hacia sus propias ideas. Dicha actitud permitió a Einstein rechazar ciertas hipótesis inadecuadas antes de pasar a un examen más cuidadoso de algunas de ellas que consideraba mejores. Y sobre todo en caso de que parecieran mantenerse en pie frente a las críticas. La ameba no tiene una actitud crítica. La selección natural elimina una expectativa equivocada, eliminando a los organismos que la sostienen. Bueno,
esa es la cita extendida que les quería compartir, porque bueno, en el artículo de Diegues pues solo viene esto de que casi es lo mismo una amiba y Einstein, y ya cuando leemos la cita, sí es cierto que es muy provocador hacer la comparación, pero bueno, explica un poquito en qué se parecen, que hacen ensayos y errores, y en qué difieren, pues que uno sí es crítico y el otro no. Entonces, bueno, lo que va a hacer Diegues es seguir mejorando la definición de lo que significa ser racional, y por allí nos explica la diferencia entre irracional y arracional. Permítanme un momentito porque llegó alguien a la clase. Muy bien. Entonces, la diferencia entre irracional y arracional es que un ser arracional ni siquiera tiene razón. Por ejemplo, los hongos. En cambio, un ser irracional es aquel que sí tiene razón, pero hace un mal uso de ella. A mí el mejor ejemplo que se me ocurre es Donald Trump, pero seguramente ustedes tendrán algún otro ejemplo. Entonces, irracional es sí tener razón y usarla mal, y otro es ni siquiera tener razón. Y bueno, ya continuando como con las especificaciones o la elaboración de la definición de racionalidad, Diegues propone esta otra, en donde nos dice: entenderé la racionalidad como la capacidad para realizar inferencias, no necesariamente expresables lingüísticamente, acerca de situaciones problemáticas. Una manifestación común es realizar inferencias sobre la adecuación de ciertos medios para ciertos fines. Y entonces, bueno, con esta definición podemos incluir a otros animales como los cerdos, como los pulpos, como las abejas, que tienen fines y que consiguen los medios para llegar a esos fines. Entre las características o las habilidades, mejor dicho, que podemos encontrar en estos otros animales, encontramos la característica de que pueden clasificar, entender relaciones causales. Si yo hago esto, se abre el frasco, si hago esto, lo cierro. No sé si hayan visto videos del sistema neurológico de los pulpos, pero es una cosa como a mí me generó como entre ansias, ¿no? O sea, porque al parecer nosotros tenemos el cerebro alojado dentro del cráneo, pero ellos tienen como todo el sistema nervioso distribuido a lo largo de su cuerpo, y entonces los tentáculos son capaces de pensar de manera independiente digamos, al centro del cuerpo del pulpo, y pueden resolver problemas. Entonces puede estar abriendo un frasco con un tentáculo y haciendo otra cosa con otro tentáculo, como si fueran cerebros, digamos, de cada tentáculo. Y les digo así como que me da una especie de ansia. O lo de los murciélagos, no sé si han leído últimamente cosas sobre los murciélagos, la memoria que tienen un lenguaje desarrollado en donde parece que están hablando de si hay mucha luz o no hay mucha luz, y sobre el alimento. Entonces estas cosas, no sé, yo digo, bueno, un día van a estar ahí los murciélagos riéndose de lo tontos que somos los humanos, porque apenas los estamos entendiendo a estos otros animales y sus lenguajes. Pero bueno, pueden hacer todas estas cosas: entender relaciones causales, la relación de transitividad, que quiere decir que si A afecta a B y B afecta a C, entendemos que a través de A podemos afectar a C. Pueden elegir, pueden excluir, pueden abstraer, pueden proponerse fines. Y bueno, aquí Antonio Diegues nos menciona el caso interesante del bonobo Kanzi, que se enoja con su entrenadora porque le promete un regalo de cumpleaños y luego se le olvida llevarle el regalo de cumpleaños, y entonces pues está muy enojada Kanzi. Pero bueno, no sé si ustedes hayan tenido oportunidades de ver videos sobre delfines, también es muy impresionante. Y otro caso que yo traje aquí para mencionarles es el de la gorila Coco. Coco es una gorila que vivió durante muchos años con su entrenadora. No sé, les voy a decir una cosa, como por lo menos 20 años.
Y entonces, juntas desarrollaron un sistema de comunicación a través de símbolos, en donde Coco picaba en una pantalla una serie de iconos y la máquina puede hablar, y entonces, no sé, por ejemplo, Coco podía decir, Coco tiene hambre, Coco quiere hacer esto, Coco quiere jugar. Pero lo que ya es muy impresionante de los videos más avanzados es que Coco se identifica a sí misma en un espejo, identifica cuándo le están diciendo mentiras y cuándo no. Y al parecer, según los psicólogos, el hecho de adjudicar a otra persona una creencia falsa es una de los pasos más elaborados que se han conseguido en este tipo de gorilas, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un debate respecto a si todos los gorilas pueden pensar así o si Coco es un caso particular y especial porque pues fue educado por una humana, fue educada por una humana, pero como quiera que sea, nos demostró que tienen esa capacidad de desarrollar creencias tan complejas como estas, ¿no? Entonces, es igual, si tienen tiempo y ganas, les recomiendo mucho que busquen en YouTube los videos sobre la gorila Coco y verán pues sí, lo inteligente que es y lo elaborada que es su racionalidad, ¿no? O sea, no es solo comer y resolver el problema de bajar un plátano de un árbol, sino realmente pensamientos muy complejos. Bueno, ya vamos llegando aquí, déjenme ver, ajá, esta es la siguiente diapositiva. Vamos llegando a algunas preguntas que se plantean en este artículo. Por ejemplo, está pues la pregunta de si podemos decir que hay pensamientos sin lenguaje o no. Y luego hay otra pregunta que me ha encantado siempre de este artículo que dice, ¿cómo puede ser considerada la racionalidad un producto de la selección natural cuando los seres humanos somos tan malos razonadores? O sea, de veras, si somos tan malos razonando, ¿por qué nos hemos salvado? ¿Por qué la selección natural no nos ha eliminado, no? Y bueno, pues no sé ustedes qué piensen, esto sí me gustaría comentarlo con ustedes, qué significa razonar bien o razonar mal. Les voy a repetir nada más las respuestas a esta pregunta que plantean un grupo que se llaman los realistas y otro grupo que se llaman los antirrealistas, y ya pasamos a la discusión. Los antirrealistas dicen que los seres humanos podemos creer muchas falsedades y que en ese sentido se puede decir que somos malos razonando, pero, o sea, porque tenemos muchas creencias falsas, pero mientras seamos muy buenos reproduciéndonos, que al parecer sí lo somos, entonces vamos a seguir pasando la prueba de la selección natural porque pues seguimos manteniendo a la especie, ¿no? Entonces pasamos como la prueba biológica aunque tengamos muchas creencias falsas. Y se llaman antirrealistas porque pues están defendiendo que nuestras creencias no corresponden con la realidad, sino que son falsas. Es antirrealismo, que nuestras creencias no son reales. Por otro lado, el grupo de los realistas nos dicen que la gran mayoría de las creencias que tenemos sí son verdaderas, sí corresponden con la realidad y son predominantemente fiables en aspectos que son relevantes para nuestra supervivencia. Los bomberos y los pilotos han demostrado frecuentemente cómo nuestras creencias son lo suficientemente buenas para mantenernos con vida. Y bueno, pues ahí está la discusión entre ellos, y ahora sí me gustaría preguntarles a ustedes qué les parece esta pregunta o la anterior, y no sé si tengan dudas o comentarios sobre esta lectura. Sí. ¿Podría yo hacer algún comentario, doctor? Sí, claro que sí, Jaime. Nada más, dame un segundo porque mi computadora no sé si ya está haciéndose demasiado viejita.
pero me está mostrando en este momento la diapositiva. Yo les quiero ver a ustedes las caras. Muy bien, ya estoy en el Zoom y ya les estoy viendo las caritas a los que hayan encendido su video. Los que puedan y quieran hacerlo, les agradezco que la aprendan, exacto, para que medio podamos conversar, porque si no, pues es más así como, dice una colega, dice, es como hablarle al microondas. Dice, siento que le estoy dando clases al microondas y todos tienen sus cámaras apagadas. Me dio mucha risa porque sí es cierto, o sea, digo, realmente lo más cercano a parecerse al salón de clase, pues es poderles ver a ustedes la mirada. Bueno, adelante, Patricia tiene la mano levantada. Gracias. Bueno, sí, yo pensaba de la primera pregunta sobre si hay pensamiento sin lenguaje, y pues yo creo que sí, creo que el lenguaje, como lo entendemos, se me hace como una herramienta del cerebro izquierdo, el analítico, el lineal, mientras que si pensamos en términos del cerebro derecho, el creativo o el que entiende el mundo desde otra perspectiva, ahí también creo que se produce sí, el pensamiento, pero de distinta manera, como por ejemplo los bailarines, ¿no? Las bailarinas que ellos piensan a través de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? O como sobre todo, pues en las artes, así lo entiendo, en donde puedes tener tal vez ciertos momentos como de conocimiento puro, pero que no lo puedes definir en palabras, ¿no? Bueno, no creo que suceda tan frecuentemente, pero bueno, en mi caso, en lo que yo hago, que es la pintura, y conociendo otros pintores y viendo como sus vidas o reflexiones al respecto, veo que se habla de ese conocimiento que sucede cuando estás pintando, ¿no? Que como menciono, no es que suceda todos los días, todo el tiempo, pero sí hay como momentos claves en donde parecería que puedes entender otra cosa que no sucedería con lenguaje. Sí, que es como conocimiento prelingüístico, ¿no? Sí, sí, como que realmente como en otra forma, ¿no? Como que no tiene, o sea, que solamente pertenece como al cerebro derecho, ¿no? Como que no podría haber una especie de traducción al cerebro izquierdo. Ajá. Sí, pues es muy interesante que nos lo compartas. El autor Antonio Diegues está en contra de esta afirmación de que todo conocimiento tiene que pasar por el lenguaje, entonces estaría de acuerdo contigo, pero los ejemplos que él ponía eran sobre todo como de otros animales que resuelven problemas sin hablar, ¿no? Pero tú misma dices, en nosotros también hay ciertas actividades o conocimientos que no pasan por el lenguaje. Y aquí en el chat, Patricia, nos comentabas que te había quedado alguna duda sobre el transhumanismo o sobre la técnica en Heidegger. No sé si quieres de una vez plantear la duda para poder resolverla. Bueno, pues no es una duda específica, más bien como ahí va como la explicación y ya no siguió, entonces era como... Sí, pues les puedo dar una referencia. Hay un español que se apellida Borja. Es cuestión de que haga un par de pasos para llegar a los datos completos, porque escuché una conferencia de este, joven de 40, Borja, que dio una conferencia allí en la Facultad de Filosofía y Letras el año pasado, y tengo el programa electrónico de ese congreso, entonces podemos incluso pues localizar el título de la conferencia y todo. Pero bueno, el caso es que lo que recuerdo es que él escribió su tesis sobre la debacle en la que estamos cayendo por las nuevas tecnologías, ¿no? Es como un alejamiento de la naturaleza, un alejamiento del humano, y más ahorita, ¿no? Por ejemplo, que nos hemos visto tan obligados a interactuar mediante la virtualidad, pues se pierden un montón de cosas como espaciales, corporales, de olores, de todo, ¿no? Bueno, entonces, leyó de una manera maravillosa, escribe súper bien Borja, y leyó en un mismo tono, pero de veras era una cosa como que terminabas en el abismo total, así de, bueno, ya somos un asco la humanidad con la tecnología. Y entonces la pregunta que yo le hice es que, pues él qué proponía ante este desastre tan grande, ¿no?
pues ya, o sea, que tiramos nuestros celulares a la basura, te vas y te haces ermitaño en una montaña, o como que pues, ¿qué proponía? Y entonces fue muy bonita su respuesta porque dice que justo la parte propositiva de su tesis doctoral era una especie de terapia en la que se reconoce que no vamos a dejar de funcionar como funcionamos hoy en día y que todas las tecnologías pues son funcionales para miles de cosas, empezando por la alarma sísmica o así, ¿no? O sea, hay muchas cosas pues que nos salvan y que están bien, pero que bueno, que lo que proponía eran como fines de semana, ¿no? En los que les avisas a todos tus seres queridos, así como voy a apagar mi celular, ¿no? Y voy a leer y pues voy a salir un rato al bosque y cosas así. Un poco, digamos, estoy simplificando su respuesta, lo dijo de una manera mucho más sofisticada, pero pues bueno, les paso con mucho gusto el nombre de este filósofo heideggeriano o neo-heideggeriano, en donde se hace una reflexión a partir de las críticas que hace Heidegger a la técnica, más bien pues aplicado a nuestro día de hoy, a la época actual. ¿Sale? Muy bien, no sé si alguien más quisiera comentar sobre las preguntas. ¿Podría hacerlo, doctora? Sí, permítame darle la palabra a Rodrigo, que estaba levantando la mano, y luego Jaime. Claro, claro. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Quería comentar, utilizando un poco el comentario de Patricia sobre el arte, la racionalidad y el lenguaje. Precisamente mi chica trabaja en el MOAC, ella es la encargada de los cursos y talleres para niños. Ahorita que están en verano en línea, le he estado ayudando mucho con los cursos porque es mucho trabajo. Pero es bonito, es muy bonito porque me he dado cuenta de cómo utilizar el arte para enseñarles a los niños sobre ecología, inclusión, no discriminación, muchas cosas, ¿no? Y lo que me llamó mucho mucho la atención sobre esto que hemos estado haciendo es que precisamente muchos de estos niños son niños chicos, creo que los más chicos son de 4 o 5 años, y precisamente cuando estamos haciendo los guiones, tenemos mucho cuidado en cómo manejar el lenguaje para que los chiquitos lo puedan entender. Y entonces, en los resultados que se han estado dando, es un claro ejemplo de que no es necesario un lenguaje así tan estricto, tan cuadrado para poder catalogarnos como seres racionales, porque, como decía Patricia, con el arte, con muchas actividades corporales, se puede utilizar y entender el entorno, el mundo, hasta el propio lenguaje se puede entender con otras actividades que no son el lenguaje. Entonces sí, yo estoy totalmente en contra de pensar que la racionalidad es exclusiva del lenguaje. Al contrario, más bien el lenguaje es una herramienta de la racionalidad. Entonces me llamó mucho eso la atención, ¿no? Con lo que estaba platicando nuestra compañera Patricia, porque precisamente yo lo viví, yo lo he estado viviendo en estas semanas ayudando a mi chava con estas situaciones. Y con la otra pregunta de cómo puede ser considerada la racionalidad un producto de la selección natural cuando los seres humanos somos tan malos razonadores. Bueno, porque afortunadamente somos seres colectivos, los cuales no podemos vivir si no estamos en sociedad. Y aunque algunos seamos muy malos razonando, mientras tengamos gente que razone bien y que implemente acciones en las cuales, buenas o malas, sigamos existiendo, pues vamos a seguir existiendo, porque a pesar de que somos seres que pensamos individualmente, no podemos sobrevivir si no somos colectivos. Y bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Sí, bueno, sería como en promedio no somos tan malos, ¿no? Aunque haya unos muy, muy malos, habrá otros muy, muy buenos. Le voy a dar la palabra a Jaime a ver qué nos quiere comentar sobre esta lectura. Trataré de ser rápido, doctora, ya estoy abusando mucho. Yo creo que del artículo a mí me quedó pues muy agradable percibir, si es que así es correcto, que lo que él nos propone es, al hacer este estudio, es ver desde el punto de vista filosófico, o hablando filosóficamente, nos dice, lo relevante es entender cuál es la naturaleza y alcance de la racionalidad humana.
Creo que ese es su punto de salida o de inicio en el caso de él. Y para hacer esto, el centro que él pone es decir, o confrontar, controvertir el concepto que se tiene hasta este momento de racionalidad, y nos dice cuáles son los dos que se han tenido, el descriptivo, el normativo o evolutivo, esos dos. Entonces, su tesis parte de que quizás al ver que no solamente podemos distinguirnos de los animales por la posibilidad de tener un lenguaje, pues no vamos a ser los únicos que tenemos razón. Yo creo que eso es lo importante que nos deja esta lectura. No somos los únicos que podemos razonar. Y si es así, entonces, ¿qué pasa con los demás? No somos especiales, no somos únicos, no somos dioses, otras personas, otros seres humanos lo pueden hacer. Y ya para finalizar, nos dice al final que este concepto nuevo de racionalidad que él propone en la página 10, nos dice que se ha hecho actualmente por algunos filósofos, entre ellos un León Oribe, que nos dice que no es el lenguaje lo único que se debe de tomar, sino otras características desarrolladas de todo lo que él ve en los estudios que él hace, como usted también lo ve desde el punto de vista enfoque naturalista, primatología, paleontología, teología, etcétera, y nos dice que puede tomarse en cuenta algunas otras características como tener representaciones del mundo, distinguir entre las auténticas y las no auténticas, conectar estas representaciones que lo hace los animales que usted ya vio, tener creencias, proponer fines, etcétera. Y algo también muy importante nos dice que no es la diferencia considerar quién puede tener un concepto, el ser humano, sino ni cuándo es capaz de expresarlo. O sea, no porque tengamos conceptos y los podamos expresar, esto va a decir o a definir que seamos capaces de razonar. Y al finalizar, ya casi en su texto, nos dice que usted también lo comentó, esta capacidad de la racionalidad que tenemos se ha estudiado, pudo deberse al surgimiento de un subproducto de la evolución natural, o sea, esto es, o la adaptación al medio ambiente, que actualmente en temas filosóficos esto es lo que se está controvirtiendo. Más o menos de mi lectura, doctora, es lo que yo podría comentarle. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues sí, yo creo que cerramos con su comentario, que yo creo que pues sí resalta una de las ideas más fuertes del artículo, que es justamente convencernos de que no solamente los seres humanos tenemos capacidades racionales. Yo creo que justo como de lo que nos ha convencido, si no es que ya estamos convencidos de ello, es que hay muchos animales no humanos que tienen la capacidad de razonar, porque si bien tal vez no cumplen una lista, la lista de León Olive creo que tiene, no sé si 18 características o habilidades diferentes, entonces tal vez no cumplen las 18, pero cumplen en muy buena medida 12, ¿no? O 3 o 14. Entonces nos queda claro que pues otras especies razonan, y que justamente me gustó lo que dijo usted, ¿no? No tenemos por qué estarnos sintiendo superiores cuando hemos cometido tantos errores, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustó mucho el comentario de Jaime y los de los demás también, y pues el artículo en general siempre me ha parecido muy bueno para compartir con ustedes, y pues ya nos pasamos unos minutitos de la hora, pero se vale porque empezamos como 5 minutitos tarde, pero ya los dejo libres. Y Lectura para la próxima clase, doctora, ¿cuál sería? Qué bueno que me pregunta, Jaime, porque si se acuerdan, hicimos un trato y quedamos que los que habían leído a Echeverría y a Quintanilla, ya la última lectura que hacían era esta de Viegues. Los alumnos que llegaron después, un poquito más tarde, y empezaron con Hacking, eso sí, tienen todavía que hacer 2 lecturas, que son la de Nancy Cartwright y la de Mazarani. Entonces, vamos a ir a la página web del curso. Déjenme que termine el video para pasar a cosas